La doctora Ana María Florián, ella es médico oftalmóloga del Hospital 2 de Mayo, nos ha dado un excelente panorama de cómo las enfermedades se distribuyen en los ojos de acuerdo al lugar en el que uno vive. La altura, el sol, el trabajo, la contaminación ambiental tienen una importancia enorme en el tipo de enfermedades oculares que se desarrollan. Ya nos dijo que en el norte, por ejemplo, del Perú, cerca al Ecuador, en Tumbes, estamos hablando de Lambayeque, estamos hablando de Piura, en esa zona de Cajamarca por el norte, que está cerca al Ecuador. Oiga, la luz del sol llega con mucha más fuerza, más rayos ultravioletas, hay mayor incidencia de las famosas carnosidades o pterigium. ¿Qué otra cuestión se debe observar, doctora Florián, con relación a la luz del sol, el exceso de luz ultravioleta sobre los ojos? El exceso de luz ultravioleta también va a incrementar el riesgo de que nosotros desarrollemos catarata. Entonces, la catarata es la principal causa de ceguera reversible en el Perú y se produce cuando una parte de nuestro ojo, que es el cristalino, deja de ser transparente como un cristal y se torna opaco. Y eso va a traer una disminución de la visión. Uno de los factores que ayuda a que el cristalino se opaque más rápidamente es la exposición a los rayos ultravioleta. Entonces, tenemos mayor incidencia de cataratas si es que no nos protegemos los ojos. Muy bien. Al norte del Perú, entonces, atención, lo cual no significa que sea exclusivo de esa zona, sino que es de mayor riesgo. Como hemos dicho, sombrero, protegerse los ojos, que no llegue el sol directamente a los ojos y los anteojos oscuros. Doctora, vayamos por la altura y ahora estamos ya en toda la cordillera de los Andes, nuestros oyentes de sur a norte. ¿Qué problemas pueden haber en los ojos en la altura? En la altura se ha visto que hay una mayor incidencia de una enfermedad que se llama queratocono. La córnea toma una forma ovalada y produce un astigmatismo muy alto a la altura. Entonces hay mucha prevalencia de queratocono en los pobladores de la altura y es por eso que en esa población necesitamos que se hagan programas para revisar a los pacientes, para examinar a los pacientes, para hacer el descarte de queratocono, para poder tratarlos a tiempo, ¿no? Entonces, son poblaciones que tienen más riesgo de queratocono. También en la altura, por ejemplo, cuando en zonas que hay mucho frío, que puede haber nieve incluso, esa nieve también refleja una luz que normalmente puede producir catarata también y esas son las principales enfermedades relacionadas a ese tipo de climas, a la sierra. Muy bien, qué interesante. Entonces, y la manera de protegerse contra esto, obviamente contra el reflejo de los rayos ultravioletas, los lentes oscuros, ¿no es cierto? Eso sería ideal que la gente pueda usar en esas zonas tan altas que tienen este reflejo de la nieve. Ahora, el queratocono no se puede prevenir, ¿no? Eso es algo que es inherente a vivir en altura. Sí, pero detectando a tiempo uno puede... ¿Usted sabe si el Ministerio de Salud tiene programas de detección de esto? El Ministerio de Salud tiene un programa para el despistaje de errores refractivos a nivel nacional. Entonces, sí se puede detectar en los hospitales donde hay esos programas tempranamente los pacientes que están haciendo un astigmatismo alto, progresivo, sospechar del queratocono. Entonces, se podría detectar a través de estos programas. Muy bien, ojalá que lo estén haciendo. Doctora, vámonos al oriente. ¿Qué hay sobre la selva? ¿Qué hay Iquitos, Pucallpa? ¿Qué hay sobre la jungla, sobre nuestra selva peruana? ¿Qué enfermedades hay más prevalentes allí? En la selva nosotros encontramos que hay más casos, por ejemplo, también de carnosidad, porque ellos también tienen sol, también encontramos catarata, pero algo diferente que encontramos en ellos es el aumento de la prevalencia de enfermedades infecciosas. Entonces, debido al clima, a la humedad, ¿no? al propio servicio de salubridad que tienen en la selva, que a veces no hay todos los servicios de salubridad, encontramos muchas infecciones por virus, por hongos, por bacterias y por parásitos. También tiene que ver con el tipo de cómo preparan los pobladores sus alimentos, ¿no? A veces hay comidas típicas que no son totalmente cocidas, entonces podemos encontrar más enfermedades infecciosas en el ojo. Por ejemplo, encontramos las enfermedades infecciosas producidas por el toxoplasma,
encontramos muchas veces enfermedades infecciosas producidas por parásitos, y eso es lo que más vemos de la selva, de poblaciones de la selva. Qué interesante, ahí está. Entonces, obviamente, mayor salubridad, lavado de manos, higiene, programas educativos que deben hacer el Ministerio de Salud en esas zonas. Doctora, vayamos a las grandes ciudades, vayamos a Lima metropolitana. Sí. Aquí, ¿cuál es el problema? Tenemos 2 minutitos solamente en el segmento, rapidito. ¿Cuáles son? Ciudades grandes, por ejemplo, tenemos que son muy contaminadas, entonces tenemos muchas conjuntivitis alérgicas, sobre todo en Lima, que hay mucha humedad, presentamos conjuntivitis alérgicas que es muy frecuente en niños y adultos. También en Lima, donde pues hay mucha población, tenemos 8 millones, poco más de 8 millones de habitantes en Lima, entonces encontramos casos de glaucoma, de catarata, incluso en las grandes ciudades también las personas se alimentan de forma muchas veces no adecuada, porque trabajan todo el día y estamos viendo muchos casos de retinopatía diabética, o sea, la incidencia de diabetes, de enfermedades crónicas ha aumentado y retinopatía diabética encontramos muy frecuente en las grandes ciudades. Y aquí la contaminación ambiental, ¿cierto? La contaminación ambiental de los humos, etcétera, más la humedad en esta zona de Lima es terrible para la salud de los ojos. Doctora, entonces, en resumen, el lugar de residencia tiene mucho que ver con la patología de los ojos que se van a presentar. Sí, tiene mucho que ver y también de acuerdo al lugar de residencia debemos enseñar a los pacientes a proteger sus ojos, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan para protegerse, no? En un resumen, pues todos tenemos que usar lentes que tengan protección para rayos UV y rayos UVA y UVB. Debemos que protegernos con una gorrita y hacer controles preventivos anuales para revisar nuestros ojos. Fabuloso. Doctora, muchísimas gracias, de verdad nos ha dado usted una clarísima explicación. Yo creo que nuestros oyentes en el Perú han entendido cómo tienen que cuidar sus ojos de acuerdo al lugar en el que viven. Muchas gracias, doctora Florian. Gracias a ustedes. Gracias.